Kaixo, Kaixo Neskak, Zermouz. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos con otro tutorial. En este caso va a ser el ritmo light. Y este vídeo va a ser un poco la estructura de los surdos, cuál es el ritmo de los surdos en esta canción. Ya sabéis que tenemos, al menos las que usamos nosotras, son tres surdos distintos, que es el surdo de primera, surdo de segunda y surdo de corte. La de primera sería la más grave y la de corte sería la más aguda. Entonces, para ir explicando un poco la estructura de los surdos, me voy a centrar primero en la base. Y la base la van a hacer los surdos de primera y de segunda. Va a ser como una claqueta, va a ser como lo que nos va a dar la referencia, incluso a toda la batucada, a los demás instrumentos. Va a ser pin, pum, pin, pum, pin, pum, ¿de acuerdo? Pin sería el segundo corte y pum sería el primero, el más grave, ¿sí? Entonces lo que harían la segunda y el surdo de primera sería... ¿Sí? Y ahí ya nos está marcando ritmo, la velocidad. Vamos a ir viendo cada una. Por ejemplo, si tocas el surdo de primera, que es el más grave, lo que tendríamos que hacer es primero marcar un silencio, que lo haríamos con la mano, y luego ya meter el golpe, porque nos toca el segundo golpe. Entonces contamos bat virulau y mano, golpe, mano, golpe, mano, golpe, ¿vale? Bat, bi, iru, lau. Ahorita. Si lo que tocamos es la de segunda, en este caso vamos a empezar con el golpe. Entonces sería golpe y luego mano, silencio. Bat, bi, iru, lau. ¿Vale? Bueno, con eso pues ya tendríamos un poco la base, el surdo de primera y de segunda, que nos van a estar dando esa base que nos va a servir luego tanto para el corte como para los demás instrumentos. Vale, pues el corte, que ya tiene como más golpes, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes para irlo trabajando un poco más tranquilamente. La primera parte, la historia es que en los cortes, el surdo de corte lo que va a hacer es meter golpes en contra, la mayoría. Entonces, en la primera parte vamos a meter en contra primero un golpe y luego dos. ¿Cuándo? Pues sería una vez que hayan dado los surdos primera y segunda, hayan dado dos golpes, el pin, pum, y luego ahí meteríamos el golpe del corte, del surdo de corte, que sería a contras, ¿sí? Si, como estamos hablando con nuestro lenguaje, hemos puesto a la segunda pin, a la primera pum, y a la del corte vamos a ponerle pam, y así también lo podemos cantar. Esta primera parte lo que sonaría sería pin, pum, pam, pin, pum, pa, pam, ¿sí? En la primera contra un golpe, en la segunda dos. Vamos a verlo con los tres surdos y luego lo haremos solo con el surdo del corte. Sería bat, bi, iru, lau. ¿Sí? Pin, pum, pam, pin, pum, pa, pam. Un golpe y luego dos. Esto, para practicar, lo que podéis hacer es pues, ir haciéndolo y repitiéndolo seguido. Aunque luego lo tengamos que unir a la segunda parte y no va a ser así, para irlo practicando, pues podéis ir haciéndolo como de seguido. Ahora lo voy a hacer, pero sin utilizar los surdos de primera y segunda. Para eso la referencia la voy a tener en las mazas. Voy a contarme a mí misma lo que hacen los surdos de base
con las mazas, ¿sí? Entonces sería pin, pum, pam, pin, pum, pam, ¿sí? Y aquí ya estamos contando sus golpes. Y aquí voy a hacerlo seguido, que es como podréis practicarlo también en casa. Solo la primera parte. Bat, bi, iru, lau. ¿Sí? Y así podéis seguir practicando hasta que os salga bien. Esta sería la primera parte. La segunda parte empieza igual, que sería con un golpe a contra, pero luego, una vez seguido haya metido el golpe el zurdo de segunda, ya directamente entramos a tocar 4 golpes seguidas. Para que lo sepáis, de esos 4 golpes, el primero va a coincidir con el zurdo de primera, que es pin, pum. En ese pum ya empezamos a tocar. Entonces, el primer golpe de esos 4 que vamos a dar va a coincidir justo con el zurdo de primera, ¿vale? Entonces, utilizando otra vez el lenguaje, para verlo un poco más claro, vamos a verbalizar un poco la segunda parte, que sería pin, pum, pam, pin, pa, 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 pin, pum, pam, pin, pa, 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 pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. Aunque yo no estoy diciendo pum, ahí estaría el pum, ¿eh? Lo único que estoy priorizando hacer el pa, 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 porque estamos en el corte. Entonces, eso, si lo hago despacito para que veáis cómo va a coincidir, sería pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. Pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. ¿Sí? Estos 2 golpes coincidirían y aquí lo que damos es 4. Esto os lo explico para que lo tengáis en cuenta y si queréis un poco jugar en casa. Luego está claro que tocaréis vuestro instrumento y no vais a estar haciendo los golpes de otro instrumento. Pero bueno, para que veáis un poco la estructura. Entonces, esta segunda parte, para practicarla, vamos a hacerla otra vez utilizando las mazas como base. En este caso, lo que haremos es, primero 2 golpes y ya la contra de un golpe, y luego ya un golpe, que es la de segunda, y metemos los 4. ¿Sí? Segunda parte, bat, bi, iru, lau. Aquí también, pues lo he repetido más de una vez seguido para que lo podáis practicar. Pero ahora lo importante va a ser que tenemos que unir las 2 partes, porque es lo que vamos a tocar en el ritmo light cuando toquemos todas juntas. Entonces, uniendo las 2 partes, lo que vamos a ver es lo que hemos dicho. En la contra estaría primero un golpe, luego 2 golpes, en la segunda parte un golpe, y luego estos 4 que van a coincidir con el zurdo de primera, ¿vale? Os lo canto mejor para que lo veáis. Vamos a unir las 2 partes. Pin, pum, pam, pin, pum, pa, pa, pin, pum, pam, pin, pa, 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 pin, pum, pam, pin, pum, pa, pa, pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. ¿Sí? Entonces, pues ahora, para ya unir esas 2, y esto es ya que lo que tendréis que practicar más para luego en la calle tocar todas juntas, pues vamos a hacerlo con las mazas. Voy a poner la base con las mazas y aquí ya tendríamos el ritmo completo. Y esto lo podemos practicar pues todas las veces que queramos. Vale, vamos a empezar a una velocidad más corta y luego ya iremos acelerando un poco. Bat, bi, iru, lau.
no queréis escuchar tanto la claqueta, pues lo que podéis hacer también es con la voz. Pin, pum. ¿Sí? O con los pies. Bat, bi, iru, lao. Pin, pum, pin, pum, pin, pum, pin, pin, pum, pin, pum, pin, pum, pin. ¿Veis? Pues esto es lo que tenéis que practicar. Y luego ya, una vez hayáis cogido un poco de soltura, lo que podéis hacer es meter más velocidad. Lo que nos dice la base, ¿no? La base nos va a poner esa velocidad. Si aceleramos un poco la base, ahí ya estamos acelerando el ritmo y vamos a practicar pues un poco más rápido. Vamos a hacerlo un poco más rápido para que lo veáis y para que podáis practicar en casa, ¿vale? Bat, bi, iru, lao. Ahí he ido acelerando de a poquito un poco más. Con esto ya veis, un poco ya bastante trabajo os va a dar. Y nada, que mucho ánimo, mucha práctica y cualquier duda nos decís. Y un abrazo. Nos vemos pronto.